en Vaticano, viaje con el Papa Francisco a Rumanía y averigüe más acerca de la beatificación de 7 obispos mártires rumanos. ¿Cómo es viajar con el Papa? Nuestro periodista Andrea Gagliarducci nos ofrece una mirada exclusiva dentro del equipo periodístico del Vaticano. Meditación y cristianismo. ¿Pueden los católicos practicar la meditación? Todo esto y más en el Vaticano de esta semana. Vengo a Rumanía, un país bello y acogedor, como peregrino y hermano. En un mensaje anterior a su viaje apostólico a Rumanía, el Papa Francisco dijo a los rumanos que acudía allí como peregrino y como hermano. Como hermano, estaba destinado a visitar a los cristianos ortodoxos rumanos, la mayoría de la población del país, y como peregrino, a apoyar a la comunidad católica y a beatificar a 7 obispos católicos griegos, mártires de la persecución comunista. Los rumanos están directamente enraizados con la conquista romana de la antigua Dacia. De hecho, el rumano es la única lengua latina en medio de todos los países de habla eslava. La ciudad de Blaj es conocida como la Pequeña Roma. Una estatua de la Loba de Roma saluda a los visitantes a las puertas de la ciudad. Blaj es el corazón de la Iglesia Católica Griega de Rumanía. Actualmente, la diócesis de Blaj tiene incluso un obispo auxiliar con un apellido que recuerda a Roma. El obispo Claudiu Pop. Es como un sueño. Es como un sueño. Llevamos tanto tiempo esperando al Santo Padre. A este preciso lugar en el que estamos, a Blaj, ha partido desde San Pedro, el primer papa que vendrá a visitarnos. Y si los primeros cristianos esperaban el paso de San Pedro y que al menos su sombra los tocara, nosotros tendremos más que una sombra. Tendremos al mismo Papa aquí y de veras que esperamos que su presencia cure muchas heridas. La Iglesia resultó gravemente herida durante el tiempo del comunismo, precisamente por ser fiel a Roma y a la Iglesia. Miles de cristianos, junto con los 7 obispos mártires, dieron su vida entre 1950 y 1970. Debemos recordar los tiempos de la persecución comunista, cuando toda la Iglesia católica griega fue reprimida por el régimen comunista, porque se negó a romper su comunión con el Papa. Para nosotros, la comunión con el Papa es parte de nuestra fe y parte de nuestra vida. El Santo Padre viene a Blaj porque viene a su casa, viene al lugar en el que están los mártires de la unidad, de la verdad y del perdón. Dejaron testimonios que aún hoy resuenan en nuestros corazones. La culminación del viaje pontificio a Rumanía fue precisamente aquí, en Blaj, durante el último día de la peregrinación papal. Estos pastores mártires de la fe han recuperado y dejado al pueblo rumano una preciosa herencia que podemos resumir en 2 palabras: libertad y misericordia. Libertad y misericordia. Advirtió que hoy en día existen nuevas ideologías que pretenden apartar a la gente de sus ricas tradiciones culturales y religiosas. Son colonizaciones ideológicas que desprecian el valor de la persona, de la vida, del matrimonio y de la familia. Toca a noi. Ahora nos toca a nosotros, como les tocó a ellos, luchar en aquellos tiempos, que seáis testigos de libertad y de misericordia. El Santo Padre invitó a los cristianos a unirse y a luchar juntos contra estas nuevas ideologías. Recordó que durante la persecución, los cristianos se unieron a la hora de derramar su sangre por Cristo. Hay una cura que concierne a las relaciones con otros cristianos en nuestro país que también debemos tratar. Con razón, el periodo comunista de persecución ha hecho que surjan problemas entre las iglesias, entre, por así decirlo, las distintas confesiones, y por lo tanto hay que decirlo y reconocerlo. Actualmente existe una tensión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa.
La reconciliación y la unidad de los cristianos fue la otra gran misión del viaje papal a Rumanía. En la ceremonia oficial con las autoridades gubernamentales y el presidente, el Santo Padre se reunió con el Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rumana y su patriarca Daniel. La oración conjunta del Padre Nuestro en el interior de la aún en construcción nueva Catedral Ortodoxa fue muy simbólica. Tanto la Iglesia como su identidad y sus relaciones están todavía en construcción. En sus comentarios, el Santo Padre señaló que cuando rezamos juntos decimos Padre Nuestro, no Padre mío. Así que en esta oración encontramos unidad. El Papa Francisco dijo también que los apóstoles Pedro y Andrés eran hermanos de sangre y que de una manera singular derramaron su propia sangre por el Señor. Nos recordaron que hay una hermandad de sangre que nos precede y nos sostiene en nuestro camino. En primer lugar, debemos reconocer que hay diferencias entre nosotros, diferencias éticas, teológicas. Pero el hecho de que haya diferencias no significa que no podamos caminar juntos hacia la unidad, que no podamos dar a Europa un testimonio cristiano común y compartido. Durante la misa vespertina en Bucarest, para la fiesta de la Visitación, el Papa Francisco dijo que el Espíritu Santo enseña no solo a hablar bien de los demás, sino que el Espíritu Santo también nos enseña a bendecirlos. En la Iglesia, cuando se reúnen diferentes ritos, lo más importante no es la propia afiliación, grupo o etnia, sino el pueblo que unido alaba a Dios. El Santo Padre dijo que tampoco olvidemos a los que necesitan cuidados y amistad, especialmente a nuestros hermanos y hermanas sin hogar. El Papa Francisco también invitó a imitar la humilde alegría de María en las pequeñas cosas de la vida. Y al día siguiente viajó al santuario mariano de Sumuleu, Chuk. El padre Soltano La, portavoz del santuario de Sisosmollio, nos recuerda que la estatua de Nuestra Señora es el símbolo de la minoría católica húngara. En este santuario encontramos una hermosa estatua de la Virgen de 2 metros y 7 centímetros tallada en madera. Esta estatua adquirió gran importancia en el siglo XVI, cuando los sículi quisieron defender la fe católica y no claudicar ante la Reforma. Esta tradición se mantiene desde entonces hasta hoy. Si continúa esta tradición. Peregrinare significa sentirse. Peregrinar es sentirse llamado y obligado a caminar juntos, pidiendo al Señor la gracia de transformar los resentimientos y desconfianzas pasados y presentes en nuevas oportunidades de comunión. In nuove opportunità per la comunione. Con el mensaje de la fraternidad y con el espíritu de peregrino, el Papa Francisco partió de Rumanía, convirtiéndose en el segundo romano pontífice que visita el país después de la visita de San Juan Pablo II en 1999. Tras la pausa, entre con nosotros en el vuelo papal. Tuve el privilegio de acompañar al Papa durante su reciente viaje a Rumanía desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio. Fui uno de los enviados especiales en el vuelo papal. Hay una pequeña comunidad de unos 60-70 periodistas que suelen volar junto al Papa y desde hace algunos años EWTN siempre ha formado parte de la misma.
Es un vuelo normal, pero es un vuelo reservado, por lo que está hecho a medida del Papa. Y obviamente, como el Papa es un invitado de excepción, todo está muy cuidado. Por ejemplo, las sillas tienen mantas especiales con el escudo papal y también te entregan un mapa con la ruta que el Santo Padre va a hacer. En ocasiones incluso nos dan algunos obsequios. En esta ocasión nos regalaron un perfume. Debo decir que fueron muy amables en todo, ya que tienen en cuenta que llevan un pasajero muy especial. Esa es la diferencia. Es un trato de clase empresarial. El desayuno fue copioso y estaba muy rico. Comimos bacon, sándwiches de huevo, croissants, bayas y algo de fruta fresca. Generalmente el Papa deja que los periodistas coman mientras imagino que él también desayuna. Entonces el Santo Padre pronuncia un breve discurso de bienvenida a los periodistas y luego saluda tanto a los cámaras como a todos los periodistas, uno a uno. Yo suelo redactar una serie de informes de los lugares visitados y posteriormente los recojo en un pequeño folleto. Ese suele ser mi regalo habitual para el Papa. En esta ocasión pude contarle una peculiar situación que presencié. Le dije que había una comunidad greco-católica en Bly que le estaba esperando, que la comunidad esperaba que hablara sobre ciertos asuntos que después de la liberación del comunismo aún siguen presentes. Eso fue lo que le conté en esa ocasión. Así que como allí estábamos para informar, yo procuraba estar presente en cada evento. No todos podemos asistir a todos los eventos porque hay lugares a los que solo puede ir un número restringido de periodistas, debido a que en realidad no hay espacio suficiente. Los tres principales destacados, bueno, me gustó mucho el primer encuentro en la Catedral Nacional Ortodoxa de Bucarest. La segunda cosa que destacaría sería el encuentro en Bly durante la beatificación de los 7 mártires greco-católicos. Y finalmente el encuentro con los jóvenes en Iasi, corazón católico de Rumanía. Fue muy bonito porque el Papa dedicó mucho tiempo saludando a la gente. Es interesante notar que el Papa Francisco ha comenzado a utilizar las conferencias de prensa para dar mensajes, por lo que no se limita a responder solo a las preguntas. Obviamente espera y atiende cualquier cuestión, pero también da mensajes. En esta ocasión, al final de la conferencia de prensa, pidió que se rezara por Europa. La conferencia de prensa se organiza de la siguiente manera. Nos dividimos en grupos lingüísticos, italiano, alemán, francés, español, etc. Pero hay 2 espacios. Las 2 primeras preguntas son siempre para los periodistas locales que viajan con el Papa. En este caso, las 2 primeras preguntas fueron para los periodistas rumanos. Luego hacemos una especie de cola, siguiendo una lista con las preguntas que hacemos hasta que el Papa o su personal decidan pararlo. Generalmente nos detenemos unos 20 minutos antes de aterrizar. We stop generally about 20 minutes before we land. Grazie, grazie. En pocos minutos, nosotros les explicaremos los principios de la meditación cristiana. El estilo de vida de un hombre contemporáneo es vertiginoso y bullicioso, y no hay mucho tiempo para el silencio y la reflexión.
Para encontrar la paz y el recogimiento, la gente se siente atraída a la meditación que da frutos positivos de atención y bienestar. Pero la meditación está a menudo conectada con prácticas espirituales orientales y filosofías ajenas al cristianismo. ¿Pueden los católicos practicar la meditación? ¿O podría la meditación ser católica? Hicimos estas preguntas al padre dominico Lawrence Freeman, jefe de la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana. Christian meditation is prayer. It's the prayer of the heart. La meditación cristiana es oración, es la oración del corazón. Describe lo que Jesús quiere decir cuando predica en su enseñanza sobre la oración, que debemos entrar en la habitación interior. Al hacerlo, no solo vamos al centro de nuestro propio ser, sino que nos trascendemos a nosotros mismos y nos encontramos en la infinita amplitud del Espíritu. Por lo tanto, la meditación cristiana es una forma antigua de rezar, que complementa todas las otras formas de oración, no solo las formas externas de rezar, sino también la oración interior, la oración del silencio, la quietud y la sencillez. ¿Cuál es la diferencia de otras formas de oración o técnicas espirituales? People sometimes say, is meditation really Christian? La gente a veces dice, ¿es la meditación realmente cristiana? Bueno, es cristiano si el Evangelio es cristiano, si la enseñanza de Jesús es cristiana. En la meditación cristiana comenzamos con la fe en Cristo. La fe es una relación, no solo una creencia. Hay una diferencia entre la fe y la creencia. Así que no es solo lo que creemos, es la relación de vida personal que tenemos con Jesús, que como todas las relaciones tiene sus altibajos. Tiene que tener un comienzo y tiene que crecer, pero estamos meditando en la fe cristiana porque queremos profundizar en dicha relación. Esa es la verdadera meta. San Pablo dice, no sabemos orar, pero el Espíritu ora en nosotros más profundamente que las palabras. Esa es de hecho nuestra teología. Vamos entrando en la oración del Jesucristo interior en la mente de Cristo. Esa es la esencia de toda la teología de la oración. En 1975, un monje benedictino irlandés, John Main, fundó el primer centro de meditación cristiana en Londres. En 1991, los grupos de meditación cristiana se reunieron con su fundador, John Main, en un seminario en el que la comunidad ha recibido el nombre de Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana. ¿Por qué elegir el nombre de Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, de la que usted precisamente está a cargo? Sí, tuvimos un momento importante en el que pensamos, ¿deberíamos llamarlo Comunidad Mundial de Meditación Cristiana o para la Meditación Cristiana? Y sentimos que debíamos llamarlo para la Meditación Cristiana, porque no solo la practicamos para nuestro bien propio, para nuestro provecho, sino que también queríamos compartir este don de la contemplación con el mundo. ¿Por qué elegir la palabra meditación cristiana en lugar de simplemente oración cristiana? So we call it meditation because in the early tradition, in the monastic tradition, Porque hablamos precisamente de meditación. Ya en las primeras tradiciones y monasterios tenía más un sentido de reflexión, como dice el Evangelio. María reflexionó sobre estos misterios en su corazón. No quería decir, creo, que estuviera escribiendo una teología analítica, sino que las meditaba en su corazón, en silencio. María es un gran modelo, una gran maestra de la contemplación, que, como dicen los evangelios, acogía con un espíritu de silencio, con fe, adentrándose en las realidades que en aquel momento no comprendía del todo, lo que la convertía en una verdadera contemplativa. De modo que meditar, en el sentido en que usamos la palabra, es penetrar, más a través de una reflexión profunda que a través de un análisis o de la simple reflexión. Es en algunas ocasiones difícil para la gente no ser embaucados por este tipo de tradiciones orientales, como el yoga o el budismo, en las que se habla mucho de la meditación y en las que se entra también en la habitación interior. Hay muchas formas seculares de meditación en este mundo actual, sobre las cuales a menudo pienso que en realidad no son meditación,
son más bien mindfulness, son una preparación para una oración más profunda, pero muchas de esas formas secularizadas de meditación, que considero que no deberíamos condenar ni descartar, pueden tener un papel relevante que desempeñar, papel que deberíamos comprender y que deberíamos ser capaces de clarificar siempre desde nuestro punto de vista. Los beneficios de las cosas se pueden medir. Así sucede con tu sistema cardiovascular, tu nivel de estrés o tu insomnio, con ese tipo de cosas. Jesús era sanador del cuerpo, pero también de la mente, por lo que deberíamos reconocer estos beneficios. Pero más importante son los frutos del Espíritu, y esto es precisamente lo que queremos enfatizar. La transformación de la persona a imagen de Cristo, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el autocontrol. No se pueden medir, pero son muy reales. El cardenal Joseph Ratzinger en el 1989 emitió una carta a los obispos sobre la meditación cristiana. ¿Qué decía en ella y por qué sintió la necesidad de emitirla? Bueno, creo que usó la palabra meditación en esa carta, la cual contenía muchas consideraciones excelentes y positivas. Yo creo que no cubría todo el espectro de la oración, sino que usaba más la palabra meditación en su acepción más moderna, que significa más bien reflexión, una especie de meditación ignaciana, un tengo que pensar sobre las reflexiones de las Escrituras o el Evangelio. Lo que dice es muy importante. Dice que es necesario que tomemos directamente de las fuentes de nuestra propia tradición contemplativa espiritual, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. También dice con total cordura, y estando en lo correcto a ese respecto, que tenemos que tener cuidado con lo que sacamos de otras tradiciones, pero que no siempre es malo que nos enriquezcamos gracias a ellas. Donde quiera que haya verdades que la Iglesia Católica enseña, sea en otras religiones o no, las respetamos como verdaderas y santas. Esto es lo que significa ser católico, una apertura universal. Sin embargo, también hay una especificidad, por lo que en la tradición histórica y teológica en la que estamos operando, la que ha sido transmitida, encontramos que hay una tremenda, como se dice, accesibilidad para la gente moderna, tanto para aquellos que quieren profundizar su fe, como para aquellos que son neófitos en la misma. Una última pregunta. ¿Cómo puede la gente iniciarse a hacerlo bien? ¿Tienen que comenzar haciendo esto, usando esta otra técnica? And the practice itself is very simple. La práctica en sí es muy simple, radicalmente simple. No es fácil, no decimos que sea fácil. Es una disciplina que te lleva al corazón del Evangelio, que es, como decías en tu primera pregunta, es dejar el yo atrás, trascenderse a sí mismo, pero también es amar delicadamente. En la tradición católica, la contemplación siempre se ha visto como una obra de amor, no como una técnica para lograr únicamente ciertos beneficios inmediatos, sino que es una obra de amor que te transforma en una persona más bondadosa. It's a solitary practice in the sense that I can't meditate for you. Es una práctica solitaria intransferible, en el sentido de que nadie puede meditar por ti ni tú puedes meditar por mí. Pero a su vez es muy interesante porque nos lleva al misterio de Cristo. He estado aquí en Italia este fin de semana atendiendo la Conferencia Nacional Italiana y de nuevo he visto que este misterio sucede constantemente cuando entramos en esa habitación interior, en el silencio de la fe, y hacemos ese silencio. Ahí nos encontramos con Cristo, a ese más profundo, donde el cuerpo de Cristo se forma misteriosamente y somos capaces de percibirlo. Así, la meditación crea comunidad. Aun siendo una práctica solitaria, también crea la comunidad que te apoya en la práctica de la meditación. But it also creates the community that then supports you in the practice. Muchas gracias, Padre Lawrence Freeman.